A todos, sean bienvenidos. Soy estudiante de teología y hoy veremos un nuevo video tutorial acerca de esta aplicación My Bible, la cual puedes utilizar tanto en tu dispositivo móvil como en tableta. Así que lo primero que haremos será abrir la aplicación. Como maestros de la Biblia, como predicadores, es muy importante que nosotros enseñemos lo que la Biblia dice en su debido contexto. Es decir, que tú y yo no podemos simplemente enseñar algo acerca de lo que la Biblia no dice. No podemos tomar un versículo aislado del párrafo, del tema o de lo que el autor original ha querido decir a su audiencia. Por eso es muy importante el contexto. Por ejemplo, vayamos al profeta Isaías, capítulo 22, versículo 13. Este verso dice: y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si solamente leemos este versículo a nuestra congregación, lo más probable es que todos entiendan que tenemos que comer y tenemos que beber y tenemos que tener gozo y alegría disfrutando del presente porque mañana moriremos. Sin embargo, esta no es la enseñanza, este no es el mensaje que está queriendo decir el profeta Isaías a su audiencia. Entonces, ¿yo cómo puedo saber el contexto? Lo que podemos hacer es utilizar los subtemas que nos muestra la escritura. Por ejemplo, si retrocedemos unos versículos, nos daremos cuenta que en donde dice capítulo 22 debajo hay un subtema y nos dice que habla acerca de la profecía sobre el valle de la visión. Entonces, tomando en cuenta que a partir del versículo 1 al versículo en adelante hay un contexto, lo que tengo que hacer es leer. Y eso es lo que haremos a continuación. Dice la palabra de Dios: profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije: dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó al Jaba, con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Vistes las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogiste las aguas del estanque de abajo. Y contaste las casas de Jerusalén, y derribaste casas para fortificar el muro. Hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Una vez que hemos leído este versículo 13 en el contexto de lo que está diciendo el profeta Isaías, nos damos cuenta que por ningún motivo la intención del profeta Isaías es animar a disfrutar de la vida presente con alegría, comiendo y bebiendo, porque mañana moriremos, sino que podemos entender que es un reproche de parte de Dios a las personas a las cuales se está hablando, un reproche
del cual el Señor no los va a perdonar hasta que mueran debido a la gravedad de su pecado. Y quizás alguno diga, o alguno piense, me gustaría leer la palabra de Dios en su debido contexto, pero el lenguaje utilizado quizás es algo complicado. Esta aplicación nos ofrece la oportunidad de descargar la Biblia en diferentes versiones, en diferentes traducciones, de tal manera que podamos utilizarlas para nuestra lectura, para nuestro provecho y para el entendimiento de lo que está diciendo. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que ir a donde aparece la versión que estamos utilizando actualmente, Reina Valera de 1960. Si damos clic aquí, inmediatamente se nos dice descargar más módulos, borrar módulos descargados que ya no se necesitan. Entonces damos clic aquí, simplemente abrimos esta opción. A continuación aparecerán todas las versiones de la Biblia disponibles para esta aplicación, la cual nos dice que hay aproximadamente 100 versiones y traducciones en español, las cuales podemos utilizar, y así ya no habrá ningún pretexto, ninguna excusa para decir que no entendemos lo que la palabra de Dios dice debido al lenguaje que se está utilizando. Entonces vamos a seleccionar algunas versiones, vamos a seleccionar algunas traducciones, vamos a descargarlas y vamos a comparar el versículo 13 del capítulo 22 del libro del profeta Isaías. Yo voy a seleccionar estas siguientes versiones, las cuales considero pueden ser útiles para mi estudio. En primer lugar, voy a seleccionar la Biblia textual, cuarta edición, la Biblia Dios habla hoy de 1994, la traducción Kadosh israelita mesiánica, la Biblia de las Américas, voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, la Reina Valera Contemporánea, y finalmente utilizaré la versión Traducción en lenguaje actual. Ahora se nos dice que hemos seleccionado 9 versiones y al lado está la opción de descargar. Damos clic aquí, descargar 9 módulos y decimos que sí. Entonces esperamos a que se descarguen. Una vez que se hayan descargado los módulos o se hayan descargado las versiones de la Biblia, ahora vamos atrás y lo que vamos a hacer es cambiar la versión de la Biblia dando clic igualmente en donde aparece la versión de la Biblia que estamos utilizando actualmente. Damos un clic aquí y te darás cuenta que son las versiones y son las traducciones que hemos escogido para descargar. Así que yo quiero leer esta porción de la escritura en la traducción Kadosh israelita mesiánica. Entonces, si yo leo con detenimiento, voy a encontrar un lenguaje que yo puedo comprender. Dice la escritura, una profecía acerca del Valle de la Visión. Díganme qué le sucede a ustedes que se han ido a las azoteas. Ciudad llena de ruido, confusión y aflicción estrepitosa. Tus muertos no cayeron a espada ni ellos murieron en batalla. Todos tus príncipes huyeron juntos y tus cautivos están fuertemente atados. Y tus hombres poderosos han huido lejos. Por eso dije, no me mires a mí, déjame en paz para llorar amargamente, no trates de confortarme por la destrucción de la hija de mi pueblo, porque es un día de pánico, atropello y confusión, y hay perplejidad enviada por Yahweh en el valle de la visión, los muros derribándose a tierra. Ellos gritan a los montes por ayuda, Eilam recogió la aljaba, con la caballería y los jinetes, y hubo una reunión para la batalla. Con tiempo, tus mejores valles están cubiertos enteramente con carros de guerra, y la caballería acampa a la puerta.
Así la protección de Judá es quitada. Aquel día buscarán las casas escogidas de la ciudad, y ellos descubrirán lugares secretos en las casas de la ciudad de David, y vieron que eran muchas, y que uno recogió agua del estanque de abajo. Y derribaron las casas de Jerusalén para fortificar el muro. También procuraron agua de entre los dos muros, el agua del estanque viejo, pero no lo miraron a él, quien las creó. No tuvieron respeto a él, quien ideó estas cosas hace mucho tiempo. Ese día Yahweh los llamó para que lloraran y se lamentaran, para que raparan sus cabezas y vistieran de cilicio. Pero al contrario, uno ve alegría y celebración, matanza de bueyes, bebedera de vino. Comamos y bebamos ahora, porque mañana todos estaremos muertos. Entonces Yahweh se reveló así en mis oídos: ustedes no tendrán expiación por esta iniquidad hasta que mueran. Así que podemos entender que realmente el versículo 13 del capítulo 22 de ninguna manera es un ánimo, una invitación al libertinaje. Es un reproche de parte de Dios por haberlo abandonado. Entonces, si tú y yo volvemos a nuestra Reina Valera, lo que podemos hacer también simplemente es seleccionar el verso y dando clic en este icono donde aparece una cruz, automáticamente podremos leer este versículo en las versiones que hemos descargado. Yo puedo configurar esto para que aparezca o no aparezca la información. Puedo utilizar las versiones para comparar este versículo. Puedo dejar todas o puedo deseleccionar algunas. Entonces, por ahora lo dejaré así, pero después lo modificaremos. Entonces, en Reina Valera 60 dice: he aquí gozo y alegría. En la Biblia textual dice: pero he aquí gozo y alegría. En la versión Dios habla hoy dice: pero lo que hay es diversión y alegría. En la Biblia de las Américas dice: sin embargo, hay gozo y alegría. En la Nueva Biblia de las Américas también. Nueva Traducción Viviente dice: en cambio, ustedes bailan y juegan. Nueva Versión Internacional dice: pero miren, hay gozo y alegría. Reina Valera Actualizada dice: no obstante. Reina Valera Contemporánea: pero ustedes prefirieron gozar y divertirse. Traducción Lenguaje Actual: pero ustedes hicieron fiesta y se llenaron de alegría. Entonces, con el simple hecho de comparar este versículo en las diferentes versiones, podemos darnos cuenta que el pueblo al cual están dirigidas estas palabras no estaban haciendo lo que deberían estar haciendo, sino que en cambio, no obstante, al contrario, pero. Entonces, el énfasis en este versículo de Isaías 22:13 es demasiado fuerte. Así que la única manera, el único método de poder comprender un versículo, un pasaje difícil, se encuentra primeramente en la oración, en la dependencia del Espíritu Santo. Y número 2, en la correcta lectura del pasaje en su contexto. Así que teniendo esto en mente acerca del contexto, Pablo va a hablar a los corintios acerca de la importancia del amor. Pero tú vas a responder esta pregunta: ¿por qué este capítulo 13 se encuentra aquí? Entonces, lo que tú vas a hacer es leer el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14. Y una vez que hayas leído capítulo 12 al capítulo 14, tú vas a poder entender de qué se trata este capítulo 13. El apóstol Pablo no solamente está haciendo una referencia al amor, sino que tiene como trasfondo, tiene como contexto algo mayor que involucra a los corintios. Así que te invito a que hagas tu lectura de estos 3 capítulos en la versión Reina Valera o utilizando cualquiera de estas versiones. Puedes utilizar todas. De tal manera, de tal modo que tú puedas comprender mejor, puedas comprender adecuadamente cuál es el mensaje, cuál es la idea central del apóstol Pablo cuando quiere escribir esto a los corintios. Y si hay algún versículo que quizás te parezca difícil, puedes seleccionarlo y puedes
compararlo en las diferentes versiones que tú hayas descargado. Así que te invito a que te suscribas al canal, te invito a que veas los 2 videos anteriores y esperes los siguientes videos en donde tú vas a aprender a leer la Biblia, vas a aprender a interpretarla y, aún más importante, vas a poder aplicarla a tu vida personal. Y si eres pastor, si eres predicador, si eres maestro en tu congregación, vas a poder enseñar la palabra correctamente, acertadamente. Así que Dios te bendiga y nos vemos en otro video.